Hola amigos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión quiero hablaros de algunos libros que nos pueden ayudar a mejorar nuestro dibujo y nuestra pintura académica. Son libros que recomiendo a la hora de mejorar nuestro dibujo y nuestra pintura, que nos pueden ayudar y enseñar conceptos nuevos. Lo que me gustaría transmitir en este vídeo son algunos libros o artistas que a mí me han ayudado a mejorar y que creo que pueden ser útiles a la gente que quiere mejorar su pintura y su dibujo, siempre en un nivel académico. El primer libro o autor que os quiero recomendar es George Bridgman. George Bridgman tiene unos libros muy interesantes sobre anatomía que nos enseña la anatomía desde un nivel más constructivo. Esto es súper útil para la gente que quiere aprender a dibujar la figura humana, ya que no es una anatomía tan específica centrada en cómo es el cuerpo humano, sino está más centrada en cómo trasladar ese cuerpo humano al dibujo en el papel. Son realmente muy útiles, explica la anatomía muy enfocada a cómo son los diferentes planos, aunque aparte también tiene información útil acerca de cómo son los músculos o las articulaciones o diferentes partes anatómicas importantes del cuerpo humano. Son muy recomendables y están bastante bien de precio y son muy útiles también para copiar y hacer diferentes sketches. Tiene muchas ilustraciones muy chulas y son muy útiles esas ilustraciones para copiarlas. No es copiarlas simplemente así como un robot, sino intentando un poco, aparte, entender lo que quiere explicar en cada momento. La primera recomendación, el primer autor o los primeros libros serían los libros de George Bridgman. El segundo libro que os recomiendo es este libro, que son Los fundamentos del dibujo en la escuela rusa. Es un libro muy interesante, es muy bonito, tiene unas imágenes realmente de alta calidad y explica el proceso que sigue la escuela rusa para hacer un retrato y el dibujo de una figura. La información está en ruso, la edición es en ruso, pero si lo compras por Amazon o lo que sea, te envían un PDF también con la misma información en inglés y en francés. Es muy interesante porque explica o enseña el punto de vista de otra escuela, ¿no? De la escuela rusa. No es tanto... Es una escuela más constructiva, utilizan otro tipo de método y es muy interesante por si conocemos otro tipo de método como el Size, poder comparar y aprender, ¿no? Cómo utilizar otro proceso de dibujo. Está muy bien explicado, tiene bastantes ejemplos, tiene un ejemplo de un retrato completo y de una figura humana completa, pero también explica cómo hacer diferentes partes del cuerpo, como podría ser el ojo, la nariz, etc. Y aparte la edición es muy elegante, es muy bonita, con unas imágenes de alta calidad. Así que el segundo libro que recomiendo es este, de Fundamentos del Dibujo de la Escuela Rusa. También, aparte, existe el mismo, pero enfocado en la pintura. Aunque sinceramente, desde mi punto de vista, me gusta más el que está enfocado solo al dibujo. El tercer libro que os quiero enseñar es este de James Gurney, es Luz y Color. Este libro está muy bien, tiene mucha información, las imágenes también están muy bien, pero lo que más me interesa o lo que más me gusta de este libro y por lo que lo recomiendo es porque tiene mucha información para principiantes y analiza casi todos los tipos de luz posibles, cómo trabajar los diferentes tipos de luz, cómo construir escenarios, cómo trabajar el retrato. Es un libro muy completo donde aprendemos un montón sobre la teoría pictórica, sobre todo para cuando empezamos. Cómo trabajar los bordes o edges, cómo relacionar bien los valores, cómo utilizar diferentes paletas más reducidas. Tiene mucha información súper útil. James Gurney es un artista que tiene un canal de YouTube, seguro que muchos lo habréis visto. Si no lo habéis visto, ir a echarle un vistazo porque está muy bien. Pinta mucho al aire libre
y aparte es autor de Dinotopia, ¿no? Es esta imagen, hay muchas imágenes de los libros. Y sinceramente, si queremos comprarnos un libro para empezar a aprender teoría sobre pintura y sobre figuración y sobre todo cómo crear ambientes o escenarios, este es el más recomendable. Aparte, la información es muy fácil de aprender, de leer, así que para teoría, para principiantes y no tan principiantes, es uno de los mejores. El cuarto libro que os quiero recomendar, o sería en este caso un grupo de libros para nuestra biblioteca de artista, sería tener libros sobre nuestros artistas favoritos con imágenes de calidad. En mi caso, por ejemplo, os puedo enseñar este de Sorolla o este de Sargent, que me gustan mucho, pero lo más interesante es que normalmente para ver imágenes en internet tenemos el problema de que o tienen baja resolución o no es lo mismo, ¿no?, verlo con una pantalla iluminada, y los libros con buenas reproducciones pues nos pueden enseñar más, ¿no? No es lo mismo como ir a un museo, pero sí es interesante tenerlo para a veces pues usarlo como referencia o como documentación de calidad. Las imágenes en internet están bien, hay muchas veces que podemos encontrar buenas imágenes, pero normalmente los libros ya se preocupan, si el libro o la edición es de calidad, de reproducir las imágenes lo más parecidas a la realidad posible. Así que, y también es interesante, ¿no?, tener documentación sobre los artistas que nos gustan. Así que por eso en el cuarto grupo de libros, o el cuarto libro, sería un libro con documentación de nuestro artista favorito. El quinto libro que me gustaría recomendaros es el de Classical Drawing Atelier. Este libro es muy interesante porque explica toda la información general sobre el mundo del dibujo académico. También existe el mismo para pintura y lo que nos ayuda es a meternos en el mundo del dibujo académico, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué diferentes tipos de métodos existen para hacer las proporciones? ¿Cómo tenemos que entender los valores? Es un libro muy general con mucha información sobre el método académico. Aparte, las ilustraciones y las imágenes están muy bien, pero sobre todo creo que la información que hay dentro es de calidad, ¿no? Y explica, da una visión general de lo que sería el mundo académico, pero aparte desde un punto de vista un poco contemporáneo, que es lo que se está haciendo ahora. Por eso es un libro que, si os queréis iniciar en el mundo académico, recomiendo. Para terminar, me gustaría deciros que existe un PDF por internet sobre el método de Sargent, que es muy interesante y es gratuito, es fácil de encontrar. Intentaré dejaros la descripción para que os lo podáis descargar, y en él se encuentra información muy interesante sobre cómo Sargent se organizaba los retratos y sobre cómo cómo era su método de pintura, ¿no? No está escrito por él, está escrito por gente que fue su alumno o trabajó con él, pero realmente es muy interesante, si nos gusta el artista, intentar entender cómo él entendía la pintura y cómo él intentaba hacer los retratos. Esto es todo, espero que os gusten los 5 libros que os propongo. Sé que existen muchos más, como por ejemplo los libros de Loomis, que son muy interesantes para aprender a dibujar el cuerpo humano. O si hablamos de pintura al óleo, hay un libro que se llama All I Know About Painting de Richard Smith, que es muy difícil de encontrar, pero la información que contiene es de mucha calidad. Pero he querido reducirlo en estos 5 libros, que creo que son fáciles de encontrar y para empezar, o si no los tenemos, creo que son muy interesantes. Nada, si os ha gustado este vídeo, darle al like, y si no estás suscrito, puedes suscribirte. Muchas gracias y hasta pronto.